La comisión de Pablo, versículo 17. Pablo fue enviado para predicar sobre el Evangelio, no el Evangelio más filosofía humana. ¿Cómo debemos guardarnos de mezclar alguna otra cosa con el Evangelio? La experiencia personal, versículo 18. La iglesia de Corinto había experimentado personalmente el poder del Evangelio. Las Escrituras, versículo 19 al 20. Pablo cita de Isaías, capítulo 19, versículo 12, capítulo 29, versículo 14 y capítulo 33, versículo 18, para probar que Dios no necesita la sabiduría del mundo, es más, Él la destruirá. La historia humana, versículo 20 al 21, con toda su sabiduría, el mundo no fue capaz de encontrar a Dios con la salvación. Cuando trazamos la historia humana, descubrimos al hombre adquiriendo más y más conocimiento, pero menos y menos sabiduría real y verdadera, especialmente respecto a las cuestiones espirituales. Repase Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, para ver cómo el mundo se alejó de Dios. El plan de Dios era tan simple y único que al mundo le pareció una necedad. Dios salva a los que creen lo que Él dice acerca de su Hijo. El ministerio de Pablo, versículo 22 al 25. Pablo había predicado a judíos y gentiles por todo el mundo romano, sabiendo que los judíos buscaban señales milagrosas y los griegos sabiduría filosófica. Pero Dios pasó por alto ambas cosas para que la salvación fuera mediante Cristo crucificado. Este mensaje de Cristo crucificado era tropiezo para los judíos, cuya idea del Mesías era muy diferente. Para los griegos, locura, porque parecía contraria a sus sistemas filosóficos, pero Pablo vio que la locura del Evangelio era poder y sabiduría de Dios para los llamados, sean judíos o gentiles. Cristo es nuestra sabiduría y poder. Él es todo lo que necesitamos. Su llamamiento, versículo 26 al 29. Si Dios necesita la sabiduría y la gloria del hombre, dice Pablo, ¿por qué los llamó a ustedes? No había muchos poderosos en la iglesia en Corinto, ni muchos nobles o gente sabia según el mundo. Sin embargo, Dios los salvó. Es más, Dios deliberadamente esconde su verdad del sabio y entendido y la revela al humilde. Reflexione en la historia de la Biblia y recordará cómo Dios llamó a los don nadie de la historia y los transformó en grandes líderes: Abraham, Moisés, Gedeón, David, etc. La suficiencia de Cristo. Versículo 30 y 31. Todo santo está en Cristo. Versículo 30. Y Cristo es todo lo que necesitamos. Cuando se trata de cosas espirituales no necesitamos de la sabiduría o poder del hombre, porque ya tenemos a Cristo. Él es nuestra redención, nuestra justificación, nuestra sabiduría, nuestro todo. Añadir alguna cosa a Cristo o a su cruz es disminuirlo tanto a Él como su obra. Siempre que los cristianos quitan sus ojos de Cristo y empiezan a depender, confiar o glorificar al hombre, causan divisiones. Tales divisiones privan a la iglesia del poder del Evangelio. Comentario 1 Corintios capítulo 2. En Corinto había cristianos que admiraban la sabiduría de los hombres. Tal vez lo estimulaba la oratoria de Apolos y pensaban que la iglesia estaría mucho mejor si usaba la sabiduría y la filosofía para ganar personas antes que el simple y despreciado mensaje de la cruz. Los dos mensajes que Pablo predicaba, versículo 1 al
a 8. El Evangelio, cuando Pablo vino a Corinto, fue debido a lo que parecía ser una derrota en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 32 al 34, donde ganó a pocas personas. Su convicción de que solamente el sencillo mensaje del Evangelio es el poder de Dios guió a Pablo a ministrar en Corinto con temor y temblor. No usó palabras persuasivas, simplemente predicó el poder del Evangelio. Anhelaba que los creyentes pusieran su fe en Dios y no en la gente. Es triste cuando los pastores o los evangelistas hacen convertidos para sí mismos y no les enseñan a andar solo con Cristo. Qué triste cuando los creyentes no aprenden a caminar con Cristo por sí mismos. En el capítulo 3, Pablo llama niños en Cristo a estos creyentes. Versículo 1 al 4. El ministerio. Muchos tenían puestos sus ojos en los líderes humanos. Se comparaban a hombres y no crecían en la palabra de Dios. Es necesario que los pastores y maestros prediquen el Evangelio a los perdidos, pero también es importante que enseñen la sabiduría de Dios a quienes aún no están madurando en la fe. Es imposible edificar una iglesia fuerte predicando el Evangelio solamente. También tiene que haber la enseñanza del plan y del ministerio de Dios, es decir, doctrina. Un misterio es una verdad oculta en las edades pasadas, pero revelada por el Espíritu a quienes pertenecen a la familia de Dios. Por supuesto, el misterio que Pablo enseñó en Corinto era el programa de Dios para la edad presente. El judío y el gentil son uno en Cristo por la fe y constituyen un solo cuerpo que es la Iglesia. Este misterio nunca lo pudieron conocer los príncipes de este siglo, porque se entiende únicamente mediante la dirección del Espíritu. Muchos cristianos en realidad no comprenden el propósito de Dios para la iglesia y el creyente. Por eso que saturadas con prácticas y costumbres que sacan del Antiguo Testamento que no pertenecen a este tiempo de la iglesia. Los cristianos no debemos imitar lo que vemos en el Antiguo Testamento. Debemos imitar y practicar lo que enseña el Nuevo Testamento a la iglesia y al cristiano que ha recibido por fe y no por obras a Jesucristo. Recordemos que ya hemos dicho que el Antiguo Testamento es la devoción externa de la fe y el Nuevo Testamento es nuestra devoción o servicio o adoración interna de la fe, y que hay diferencia entre lo que se practicaba en el Antiguo Testamento y lo que enseña el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se guiaba por las obras y el Nuevo Testamento se guía por la fe.